Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. En el video anterior te explicaba que para el proyecto de esta semana las explicaciones serían de manera paulatina a través de varios videos. En este segundo video estaremos trabajando las partes internas de tu periódico, sabiendo que corresponde al proyecto de la semana 7, la elaboración de un periódico cuyo tema general es unidad en la diversidad. Las secciones internas de tu periódico son noticias, columna, suplemento, reportaje y crónica. Estos dos últimos de manera opcional, puesto que la ficha solo te pide la elaboración de la portada, noticias, columna y suplemento. Pero si te entusiasmas, puedes realizar las dos últimas secciones. Agregando también una sección que les gusta mucho, que es deportes, aunque dentro de la crónica puedes establecer como tal. Vamos a ver, ¿qué tengo que hacer para elaborar la noticia en la parte interna de mi periódico? Para eso, primero tengo que saber qué es una noticia. Es un relato, sea que lo establezcamos de manera oral o de manera escrita, pero de un hecho que sea actual y que represente o tenga interés para el público a quienes le vamos a transmitir esta información. Este tipo de actividad se las utiliza en diferentes medios de comunicación social, ya sean estos de manera oral o de manera escrita, por ejemplo, la prensa, el radio, la televisión, el internet, entre otros medios. En esta noticia deben hacerse la narración de acontecimientos novedosos que estén conectados a sucesos actuales. Para la elaboración de esta noticia es elemental que tengas en cuenta que debe responder a interrogantes. ¿Cuáles son esas interrogantes? Cuando yo voy a elaborar una noticia, lo primero que tengo que pensar es de qué voy a hablar. ¿Quiénes serán los protagonistas? Entonces, de esta manera, la noticia va a responder a preguntas básicas para lograr en los televidentes, radioescuchas o cibernautas que puedan comprender la veracidad del acontecimiento. Una noticia que se difunde tiene que estar apegado a la verdad. No puedo esparcir ni transmitir rumores sin que yo haya comprobado la veracidad de la información. Vamos a ver entonces. La noticia debe responder a qué, es decir, el hecho en sí mismo que va a ser narrado. ¿Qué es lo que ha sucedido o de qué se trata el suceso? ¿Quién? El mismo hecho de ser quién, la respuesta será una persona. En este caso, protagonistas o el protagonista si es uno, antagonistas o personajes que hacen a la noticia. Puede ser que intervenga los tres elementos como tal, es decir, cuáles son los sujetos que están inmersos en esta noticia. ¿Cómo? La palabra cómo te da como respuesta la forma o la manera en la cual este suceso se ha presentado. O la forma o la manera en que la persona ha actuado dentro del suceso. Cuando la misma palabra te deja ver que se hablará de un tiempo concreto en el cual se ha desarrollado el suceso. Hablamos del inicio, de la duración o el desarrollo de este suceso y el final del mismo, es decir, cuándo el suceso ocurrió o en qué momento se dio o se llevó a cabo. Donde refiere al lugar o espacio en el cual se desarrolla el hecho, es decir, dónde se dio lugar el suceso del cual estamos hablando. En muchos casos puede ser que la noticia no me dé lugar o espacio para establecer la respuesta a todas estas interrogantes, pero la mayoría me da los elementos necesarios.
¿Por qué? Tenemos que especificar y detallar de manera adecuada cuáles fueron las razones o los motivos que propiciaron el desarrollo de dicho suceso o hecho del cual nosotros estamos dando información. Vamos a ver entonces, ya con conocimiento de causa, cómo la debemos elaborar, a qué respuestas, a qué preguntas corresponden cada una de las respuestas que obtenemos para la creación de esta noticia. Vamos a ver qué estructura debemos respetar en ella. Una noticia consta de un elemento que se llama epígrafe o antetítulo. No todas las noticias los traen, es una cuestión opcional. Pero si a la hora de realizar tu trabajo te da la pauta o los elementos para poderlo hacer, sería mucho mejor. ¿Qué es el epígrafe? Sirve para sintetizar las ideas. Así el lector puede intuir si el texto será de su interés o no. Es decir, despertar la curiosidad. El epígrafe es como cuando usted está reunido, por ejemplo, con 2 o 3 personas dialogando y de repente escucha a alguien que emite un grito. Usted deja la conversación y dirige su mirada y su atención a ese sitio, a ese lugar, a esa persona para saber qué es lo que está pasando. Cuando usted ya ve que eso no es de su interés, simplemente regresa a la acción anterior. Pero si es de su interés, vamos a ver que quien esté gritando sea un familiar suyo, usted enseguida acude al lugar para brindarle la ayuda o por lo menos saber qué es lo que está pasando. Ese es el papel del epígrafe. Llamar tanto la atención del lector que quiera ir en busca del resto de la información. Como segundo elemento tenemos el título. Este es el anzuelo que nosotros decimos. Este debe llamar la atención para que el lector sienta interés de ir en busca de él. Por eso, este título no tiene que ser tan corto, en la medida de las posibilidades, con un número limitado de palabras. Debe despertar el interés del público y debe tomar en cuenta 2 elementos claves. Es decir, debe tener precisión y ser conciso. Es decir, establecer exactamente las palabras que me completen o me expresen la idea de manera completa, autónoma, independientemente de cualquier otro elemento. El lead o entradilla es el primer párrafo de la noticia, en el cual se deben concertar los datos más relevantes del hecho, puesto que no se desarrolla. Si el título atrae al público, el lead debe confirmar ese interés. Es decir, que a través de esa frase que nosotros pongamos en la entradilla, lo que vamos a lograr es que el lector mantenga el interés de ir en busca del resto de la información en la noticia. El cuerpo es aquí donde se desarrolla a profundidad los elementos principales o básicos de la noticia. Es decir, todo lo que yo describí de manera parcial en el lead o la entradilla, yo lo voy a desarrollar por completo en el cuerpo de la noticia. En esta parte deben ir desglosados los datos del hecho en un orden de mayor a menor importancia, es decir, como representa la forma de una pirámide invertida. La parte mayor, la parte más grande arriba, y luego voy a ir complementando esa información. El cierre, también llamado remate, presenta la conclusión o a través de una idea secundaria. Esta conclusión puede ser de índole persuasiva también, promoviendo el cambio de actitud o la forma de pensar de los lectores. Entonces, con este análisis textual, literal, de lo que es la estructura, vamos a ver un ejemplo. Ustedes podrán notar aquí los elementos que desarrollamos en la diapositiva anterior. Aquí no consta la conclusión porque depende de cómo usted quiera redactarlo. Pero aquí también debe incluirse la conclusión.
Vamos a hacer un ejercicio para construir juntos una noticia, para que usted denote el orden de lo que debe contener la noticia. Clases presenciales es el primer término. En agosto empiezan las clases presenciales, acostumbrándonos a la nueva normalidad. El Ministerio de Educación aseguró que no iniciarán las clases presenciales en julio. Tengo aquí varios elementos de la noticia. Yo voy a determinar cuál es cada uno de los elementos de los cuales hemos estado hablando. El antetítulo o epígrafe, ¿cuál sería en este caso? Recuerde que es como el grito que llama nuestra atención. Entonces yo considero que aquí en la tableta o el recuadro de clases presenciales sería el elemento básico y necesario para llamar la atención. Todos al ver clases presenciales, sabiendo la condición en la que estamos de la pandemia, enseguida llamaría nuestra atención, ay, que ya vamos a regresar a clases presenciales. Entonces, eso lo pondría como epígrafe. ¿Cuál sería, en este caso, el título? En agosto empiezan las clases presenciales. ¿Por qué? Porque yo le estoy poniendo en el epígrafe eso, que van a iniciar dichas clases. Ahora, como lead o entradilla, le pondría acostumbrándonos a la nueva normalidad. Es decir, que voy a seguir manteniendo el interés del lector para que vaya en busca de la información. ¿Quiénes son los que pueden establecer el criterio de cuándo iniciar estas clases presenciales? El Ministerio de Educación. Entonces voy en busca de quién es el que está difundiendo la noticia. Ahí estoy respondiendo a una de las interrogantes. El Ministerio de Educación aseguró que no iniciarán las clases presenciales en julio en el sector rural, como se lo habría previsto. Luego de hacer algunas inspecciones, se estima hacer un regreso progresivo a partir de la tercera semana de agosto. Ese sería el primer párrafo del cuerpo de la noticia. Frente a esta comunicación del ministerio, ¿qué es lo que va a pasar? Frente al pronunciamiento del Ministerio de Educación, la red de maestros, como vocero del magisterio, se pronunció manifestando ser una decisión poco asertiva por el riesgo que corren tanto docentes como estudiantes y representantes que son quienes estarán interrelacionando. Siguiente párrafo. Mas por el contrario, conminó a esta cartera de Estado preocuparse por el pago de sus haberes ya ganados correspondientes al mes de junio, que son los recursos que les permiten solventar las necesidades que como todo ciudadano tiene en sus hogares. Y finalmente, como conclusión o cierre de la noticia, expresa. Finalmente expresaron que la ministra, bajo análisis y criterio, tome las medidas más adecuadas, que no violenten el derecho de los ciudadanos en edad escolar y que vele por los intereses del gremio. Caso contrario, irán a paro nacional. Ustedes verán que a través de todos estos elementos yo he podido crear una noticia en orden. Este ejercicio te lo dejo para que ordenes los elementos y la noticia quede elaborada bajo su estructura, respetando la estructura que acabamos de referir. Otro elemento de tu periódico en la parte interna será la columna. ¿Qué es una columna? Es un artículo de prensa escrito, a veces va firmado por la persona que lo elabora, se lo presenta en el diario, puede ser de manera diaria, puede ser de manera semanal, puede ser anual, en unos recomiendan no sea anual, pero en otros documentos le dicen que también puede ser anual. En este, usted ofrece una opinión o punto de vista sobre un tema de actualidad. Ahora, aprovechando que dice que ofrece una opinión,
la columna da lugar para la subjetividad, es decir, que expresa la opinión o la forma de pensar de quien elabora la noticia, de quien elabora el artículo, a diferencia que la noticia tiene índole objetiva, donde solo se va a plantear la información tal cual como sucedió, sin cabida para la opinión de quien lo escribe. Vamos a ver, si esta columna no se repite cotidianamente, se llama comentario. Y si refleja la posición oficial del medio de comunicación y no viene firmado, se le llama editorial. Por eso el editorial no se firma, porque es el consenso, es el pensamiento de un grupo de personas que pertenecen a esta revista, pertenecen a este diario y juntos hacen un consenso, y ese consenso de opinión es el que va plasmado en el periódico. Por eso no se firma. Pero siendo que es un comentario, se debe puntualizar la persona que lo elabora como una responsabilidad de que el comentario que hace está bajo criterio, bajo análisis, bajo investigación y no son simples rumores. Vamos a ver entonces cuáles son los aspectos básicos de una columna. Si usted quiere escribir una columna dentro de su periódico de esta semana, debe tener un título, que es el que nos indica lo que queremos comunicar. Debe estar el nombre de la persona o de las personas que lo escriben. Tienen que tener el contenido, que es el mensaje que quiero transmitir. En este se expresa la opinión o el criterio de la persona o de las personas que están difundiendo la noticia. Debe tener la columna del tema. Es un trabajo que puede tener varios autores enfocados en un solo tema. No es que porque participan varios, cada quien va a elaborar lo suyo. Este tema puede ser desde el ámbito deportivo, noticias internacionales, un suplemento de salud, un suplemento de cocina, de belleza, de lo que usted elija, lo que más le llame su interés. Y obviamente siendo un responsable, habiendo un responsable detrás de este escrito, debe estar firmado por la persona que está vertiendo su opinión, ¿no? En ocasiones los medios de publicación dicen que lo expresado es responsabilidad de quien lo escribe. O sea, el periódico como tal no se responsabiliza de la opinión de un tercero, de quien lo escribe. En muchas ocasiones se lo hace así. Y al final se incluye la dirección electrónica del periodista para que cualquier persona que resulte afectada por un comentario malsano, infundado, sin soporte investigativo, la persona pueda remitirse a quien lo escribió y hacer la reclamación pertinente. Vamos a ver un ejemplo de columna. Aquí tenemos uno que ha sido escrito. Ahí están los elementos, el título, la persona que lo elabora y el criterio que tiene del mismo. Si manifiesta de tener dudas y comentarios, le da su dirección para que cualquier persona pueda remitirse a él y pedir la explicación del caso. Si le interesó la opinión, a lo mejor quien lee es el responsable o director de otro periódico, le ha parecido asertiva la forma como se expresa y lo contacta para que forme parte de su periódico también. Aquí tenemos otra columna de opinión. Generalmente en los periódicos que nosotros compramos hay una línea en la parte superior de esa página donde expresa claramente, la palabra dice opinión, quiere decir que todo lo que está escrito en esa página son opiniones de personas. Por eso ustedes verán que tienen los nombres de las personas que han escrito. Y en muchas ocasiones acompañan de la fotografía de la persona que escribe para darle mayor responsabilidad al documento. Otro elemento que vas a desarrollar en la parte interna de tu periódico es el suplemento. ¿Qué es el suplemento? Es una sección especial que se elabora de un diario. Muchos de nosotros cuando comprábamos el periódico
Adicional al periódico, incluso muchas veces de un tamaño menor al del periódico, encontrábamos un suplemento. Ese suplemento puede ser de caricaturas, de actividades didácticas, juegos didácticos, o noticias de deportes específicamente de un acontecimiento, puede ser el Mundial de Fútbol, la Copa América, puede ser olimpiadas especiales, dependiendo de la temática de interés que usted quiera considerar. Es esa hoja, puede ser una hojita, también a veces dentro del periódico hay una sola hoja adicional suelta que no es doble, que también desempeña el papel de suplemento. Esta también puede ser una sección especial, independiente del periódico, que se vende junto a este periódico y trata una materia o disciplina específica. Por ejemplo, pueden ser suplementos destinados a la mujer, al cuidado de la salud de la mujer, un suplemento de decoración, un suplemento de deporte, lo que usted quiera, un suplemento de cultura, de actividades provinciales, de fiestas parroquiales, lo que quiera incluir en él. Aquí tenemos varios ejemplos de suplementos, como ustedes verán. Pueden ser el tamaño que decidan. Esto, por ejemplo, es una información de índole de astronomía. El otro puede tener de economía, puede ser de deporte, tal como se lo manifestó en la teoría. Otro elemento que te deja a criterio la ficha, no te dice que lo tienes que elaborar, pero como parte de un periódico también entra el reportaje, que es una narración de sucesos o noticias de cualquier tipo de información, en la cual obtienes la información entrevistando a alguien, buscando consultas de los sucesos que hayan acontecido, y también puede contener la opinión del autor, de la persona que está llevando a cabo el documento. Su principal función es informar, pero le da cabida para que el autor pueda vertir su opinión. Cuando el autor pone su opinión, decimos que tiene tinte o criterio subjetivo, es decir, él pone de manifiesto o expresa sus formas de pensar o sus sentimientos. Puede ser que lo elabore uno o puede ser que sea el criterio de varias personas. Aquí tenemos un ejemplo de reportaje y aquí tenemos otro. Generalmente estos reportajes se adiciona la foto de la persona a la que le hemos pedido la información sobre el suceso o el acontecimiento o la temática que estamos desarrollando para ganar más el interés de quien está en busca de la información o de quien está leyendo nuestro trabajo. Este reportaje puede ser de cualquier índole, puede ser de cultura, puede ser de deporte, puede ser de salud, de lo que atraiga tu atención para publicitar en tu primera edición de tu periódico. Y finalmente también consta dentro del periódico una crónica. ¿Qué es la crónica? Es un relato pormenorizado, se dice secuencial porque este narra un hecho que ha sucedido en un determinado tiempo. Por eso se dice que es secuencial. Tiene que ser de interés para toda la colectividad. La crónica es un género periodístico de característica híbrido. ¿Por qué es híbrido? Porque en ocasiones puede ser informativo, en otras ocasiones puede ser interpretativo o puede hacer uso de las dos. Es decir, que además de informar, el autor interpreta la información y da su criterio para el mismo. Pero siempre va a haber más predominio del género informativo porque es a partir de esa información que el autor va a dar su criterio o su posición. Aquí tenemos un ejemplo de crónica. Entonces, aquí podrán ver, en este caso, la crónica hace referencia al deporte, la narración de un partido, bien puede ser una crónica,
porque establece un espacio de tiempo que son los 90 minutos que los jugadores están dentro de la cancha. Acá tenemos otro ejemplo de la pirotecnia, menos heridos respecto del año anterior. Entonces está considerando un tiempo para establecer algún tipo de comparación, si ha disminuido o si ha aumentado las víctimas del mal uso de la pirotecnia. Confío mucho en tus capacidades, te deseo éxito en tu trabajo, sé que puedes hacer un magnífico periódico, a pesar de ser el primero, solo tienes que poner mucho empeño. Si quieres tener éxito, debes tener dedicación y persistencia. Deseo para ustedes que esta información le haya servido de mucho y que puedan realizar un magnífico trabajo. Nos vemos la próxima semana con el proyecto correspondiente a la última semana, la semana número 8, con la cual terminaremos la fase número 2 de nuestro plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. No olvides suscribirte y darle like si esta información ha sido útil para realizar un trabajo con mayor eficiencia y con menos complicaciones. Nos vemos luego.